Eh, buenas, ingeniero. A continuación, lo solicitado en la tarea es hablar acerca de lo que viene siendo la arquitectura en capas, de lo que viene a ser la materia desarrollo cliente-servidor uno. Bueno, en cuanto a lo que viene siendo esta arquitectura, dice que es una de las más utilizadas, ya que es muy simple de usarla y por ende cuando queremos utilizar en alguna en, en algún en algún aplicativo y no estamos seguros de qué arquitectura debemos utilizar, entonces esta es de una arquitectura que se nos muestra para utilizarla en nuestras aplicaciones. Con esta arquitectura de capas, el fin es dividir eh, en diferentes capas eh, las, los servicios que tiene, como puede ser la capa de presentación, la capa de negocios, también denominada servicios, una capa de acceso a los datos y otra capa de aplicaciones de usuarios. Bien, como mencioné anteriormente, la arquitectura de capas consta de 4 fases, en la cual se compone la primera fase, la capa de presentación, la segunda, la capa de negocios, la tercera fase vendría a ser la capa de persistencia y como cuarta fase y la que contiene los datos, la capa de la base de datos. Bien, esta estructura de la arquitectura de capas eh, se denomina o se coloca de forma horizontal, la cual para hacer un llamado a las diferentes capas que provienen de por debajo de la principal, esta vendría a, a llamar primeramente a la capa que está intermedia de la capa con la cual quiere comunicarse. Si la una capa que quiere comunicarse y la otra está mucho más abajo, en este caso, como puede venir haciendo si quiere comunicarse con lo que es la base de datos. En el caso de las 4 fases de las capas, vendría a ser si la capa de presentación quiere comunicarse con la base de datos, tendría que pasar por la intermedia que vendría a ser la capa de negocios. A su vez también por la otra intermedia que vendría a ser la capa de persistencia. Lo que una vez que la hace ya la consulta a la base de datos, finalmente la respuesta obtendrá en el sentido, se podría decir inverso, hasta que llega esta información a la capa de la presentación. Bien, por otro lado, la capa de negocios, en este caso solo se encarga de aplicar todas las reglas, en este caso de los negocios y las validaciones de la aplicación. Pero a su vez no nos interesa ya no nos interesa saber cómo se recupera o cómo se obtiene esos datos, ya sea para guardarlos, borrarlos, actualizarlos o editarlos, ¿ya? Entonces, la capa de persistencia, en este caso, es la que se encarga de comunicarse, vendría a ser a la base de datos, la cual crea instrucciones, llamadas de SQL para realizar estas consultas que se quería realizar anteriormente, como es insertar, actualizar, borrar registros o editarlos, ¿no? De esta forma, cada capa se enfoca en cada cosa que le interesa realizar por debajo de lo que se requiere con la aplicación.
Bien, alguna de las ventajas dentro de la estructura de capas vendría a ser que tenemos la separación de responsabilidades, que es la que permite separar ya sea de la capa tercera con la primera capa intermedia, con una sola responsabilidad. Eh, Viene a ser fácil de desarrollar. Este estilo de capas es fácil de implementar, ya que es muy conocido en la gran mayoría de aplicaciones se las utiliza. Fácil de probar también, ya que debido a su estructura de capas es posible ir probando de forma individual cada capa para probar finalmente separados cada una de las capas. Otra ventaja vendría a ser el fácil mantenimiento, ya que cada capa se encarga de hacer su tarea específica y es fácil, en este caso, detectar el origen si existe algún bug o error para posteriormente corregirlo. Otra de las ventajas sería la seguridad. En cuanto a la seguridad, viene a ser la separación de capas, el aislamiento de cada uno de los servidores en las subredes diferentes. Entonces, esto viene a ser más difícil a que se realicen ataques por parte de por parte de las personas que quieran hackear o robar información. Vamos ahora a ver las que viene a ser siendo las desventajas. Eh, una de las desventajas vendría a ser la complejidad de despliegue, ya que en este tipo de arquitecturas es necesario desplegar los componentes de abajo hacia arriba, creando dependencias en despliegue. Además de que si la aplicación tiene un pequeño cambio, puede requerir el despliegue completo de la aplicación. Otra desventaja vendría a ser la tolerancia a fallos. En este caso, si una de las capas falla, entonces todas las que vienen superiores a la capa inferior comenzarán a fallar. Otra desventaja sería la escalabilidad. En este caso, las aplicaciones implementan un patrón general, la cual hace difícil de escalar, aunque es posible realizar una réplica en la aplicación con varios nodos, provocando un escalado monolítico. Bien, eh, como conclusiones, se, se pudo observar, o se tomó en cuenta que esta, esta arquitectura de capas es una de las arquitecturas de fácil uso para la implementación, ya que como decía, como trabaja por capas, entonces cada capa se encarga de realizar lo que viene a ser su funcionamiento y en base a lo que requiera cada capa, entonces puede ir filtrando, filtrando los datos que quiere obtener hasta llegar a su base de datos y de esa manera hacer un llamado a esa base de datos. Por otra parte, tiene un estilo que es muy importante a tener en cuenta. Sobre todo vendría a ser aquí la escalabilidad, por lo que no es en este caso muy recomendable para aplicaciones de alto nivel de procesamiento de datos, ya que tiene una proyección de alto crecimiento, pero a corto plazo. Eh, Bien, esto vendría a ser la exposición en cuanto a lo que viene a ser la arquitectura en capas de lo que viene siendo la materia
desarrollo cliente-servidor 1. Espero sea de mucha ayuda y haya podido ser claro en cuanto a este aspecto de la arquitectura en capas. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima.